de Everardo Agropecuaria, que ya lo saludamos. Lucho, buen día. Cholo y Rubén te saludan por este lado. ¿Cómo estás? Buen día, Cholo, Rubén, ¿cómo anda? ¿Cómo Un anda, gusto Luis? saludarlos. Pero muy bien. ¿Cómo los trató la lluvia allí en Urdinarrain? Tenemos algunos datos que nos pasaron, pero vos tenés los datos oficiales, me parece. Sí, la lluvia anoche fue entre 12, 13 milímetros y 30 acá en la zona, con algunas mangas de piedra que tuvieron una intensidad de 1, 2, 3 minutos, dependiendo, pero un granizo chico. Ah, bien. Así que todavía no tenemos algún reporte de daño, pero bueno, quizás con el correr de la hora los técnicos de la empresa nos pasen algún dato si es que ocurrió. Si es que ocurrió. Lucho, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ven los cultivos de invierno, lo que han podido recabar desde los técnicos de la empresa? ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes? Y bueno, mira, a nivel macro, Ajá. si querés un poco a nivel Argentina, la verdad que estamos pasando un impacto climático que creo que por lo que dicen uno de los más complicados de los últimos 30 años, y eso va a impactar a nivel país, donde ya hay una reducción en la producción de unas 5 o 6 toneladas, millones de toneladas menos de trigo, lo que va a significar un número importante, primero para los productores, ¿no? Y segundo, para la recaudación del gobierno. Exacto. Después, por ahí un poquito más a nivel provincial, la Bolsa de Entre Ríos ya tiró sus estimaciones con unas 500.000 hectáreas implantadas en la provincia, dan más o menos un rendimiento promedio de 24 quintales, un poquito mejor para el norte, y en esta zona ubican los promedios en 21 quintales. Nosotros como empresa, y por los reglamentos que hacen los chicos a campo, vemos algo mejor de lo que ha estimado la provincia, pero bueno, venimos, viste que los trigos ya vienen sintiendo una sequía, la verdad que importante, porque la lluvia se cortó en mayo, y de junio a la fecha, si cayeron 200 milímetros, es mucho. Sí. Por Y lo a menos. eso sumarle las últimas heladas, que arrancaron con algunas heladas tempranas, normales a la zona, septiembre, que fue una intensa, y esta última que no se esperaba, la del 12-13 de octubre, que bueno, también hizo soporte a la situación que ya venía siendo medio crítica. Estamos hablando particularmente de trigo, ¿no? Esto que nos mencionás, u otros cultivos también. No, particularmente de trigo, pero una helada a esta altura del campeonato ya medio que pega en la mayoría de los cultivos de invierno, arveja, carinata, porque se encuentran ya en su periodo de llenado, y bueno, eso algo va a generar. Nosotros lo que estamos viendo a campo es que las situaciones son muy diversas, depende mucho del lote, el manejo, de rotaciones, del estado del cultivo, pero sí vemos que hay algún tipo de daño de helada, todavía no está cuantificado, pero bueno, nada, tenemos lotes que la verdad somos optimistas, que están muy lindos, y lotes que fueron tocados por la helada. Claro. Así que veremos qué pasa cuando se logre meter la máquina. Lucho, como técnico, como ingeniero agrónomo que sos, y ¿qué es lo que más ha pegado? O sea, ¿qué es lo que más daño ha hecho? ¿La helada o la sequía dentro del promedio general hablando, no? Y bueno, lo peor es cuando se dan en conjunto como ahora, Claro. y no podés atribuirle a cuál es la peor. Claro. Si se juntan, hacen por ahí desastre. lo que tienen los cultivos, que depende mucho de su periodo crítico y cómo se encuentran en ese momento, ya sea desde el punto de vista de hídrico o desde el punto de vista de algún estrés o alguna helada, Claro. te impacta más o menos en lo que es rendimientos. Claro. Entonces, cuando se combinan las dos situaciones, es la más complicada, porque vos no sabés a qué se la atribuís. Pero los cultivos venían afectados, bien afectados. Estos golpes de lluvia no hacen mucho más que reverdecer el tejido verde que queda y darle un ánimo de aliento, digamos, para que sigan completando su llenado. Pero el grano que ya se perdió en la espiga, ese grano no se recupera. Los que quedan pueden mejorar su peso de mil, entonces hay ahí un debate por con qué peso de mil estamos estimando rendimiento.
normalmente se hace con un peso de entre 30 a 35 gramos. Bueno, los técnicos por ahí están usando 28, 25, 30, dependiendo el estado particular del lote, pero como te digo, hay mucha diversidad. Claro. Lotes que están muy buenos y lotes que están complicados. Luis, y ante este panorama, ¿no? ¿Cuál es la opinión de los productores? ¿Con qué preocupación llegan a las oficinas de ustedes o que interactúan con los técnicos? Y bueno, la preocupación es la de lo que tiene el sector agropecuario, que los últimos 3, 4 años venimos pasando por a nivel climático complicado, y también medidas del gobierno que no ayudan a que uno pueda decir, bueno, tengo un apoyo por lo menos de este lado, o hay algún multirriesgo que me ayuda a nivel seguro de poder encarar mi producción. Pero siempre digo un optimismo que la verdad es para destacar, porque el productor siempre vuelve nuevamente a apostar y a enterrar los dólares, como se dice en la jerga, apostar nuevamente a una nueva producción, porque es lo que sabe hacer, lo sabemos hacer muy bien. Y bueno, nada, viste, por eso cuando empecé a hablar te mencionaba un poco la macro, Sí. porque estas medidas a nivel macro, donde Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, la zona más núcleo, ya tiene un bajo en la producción, eso pega de lleno, y cuando pega de lleno a nivel nacional toman medidas que, bueno, en esta zona donde los rendimientos por ahí no son los mismos que en la provincia que estamos hablando, y te complican un poco más el panorama. Seguro. Lucho, volviendo al trigo, si hay lotes complicados, como decías vos, es bastante dispar la cuestión, hay algunos lotes que vienen bien, hay algunos que son favorecidos y otros que están muy complicados. Con esos lotes complicados, ¿ya se pensó qué es lo que van a hacer o qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Sí, no, lo que yo digo complicado no es algo que se va a perder la cosecha, Bien. es algo que por ahí cuando vos pensás un margen hablando de márgenes, cuando vos pensás buscar la rentabilidad de ese lote, a principio cuando empezamos a hacer la cuenta para sembrar el trigo, el margen era un poquito más alto, hoy el precio se va ajustando, entonces eso hace que el margen o el rending diferencia de ese cultivo quizás sea más fácil de lograr. Claro. Pero por la situación que estamos viviendo es también difícil de llegar, porque si ponele tu margen de indiferencia con estos precios que estamos viviendo hoy, y los que salen a futuro, son de 26 quintales, vos fíjate que la provincia estimó 21 quintales de promedio. Sí. Entonces va a haber una merma, digamos, lo que es renta para el productor. Seguro. Pero bueno, es muy diverso, depende mucho de cada empresa, de cómo está financieramente cada empresa, cómo se organizó con los flujos para armar su campaña, cómo calzó, si armó algún negocio, si vendió bien. Eso es muy particular. Vos hablabas de las medidas nacionales, ¿no?, que se pueden llegar a tomar. ¿Y qué pasa o qué sucede en la provincia de Entre Ríos? ¿Vos considerás que hay respuesta por parte de las distintas áreas, que hay una mirada más atenuada con el productor entrerriano? Y a ver, hay muchas... A ver, el gobierno sabe de lo que es la producción, sabe lo que necesita para el consumo, y eso es lo que va a hacer de todo para el consumo interno, me refiero, va a hacer de todo para lograrlo. Entonces, ponerle en trigo, ¿qué puede llegar a venir para adelante? Bueno, alguna cuota de exportación, eso sería como lo que se habla, no hay nada oficial, lo que se sospecha, lo que podría llegar a pasar, basándonos un poco en los antecedentes que hemos vivido, que del día a la mañana te sacan y te ponen una cuota de exportación. Pero bueno, nosotros estamos en una zona que a la vez, por los tipos de suelo, es difícil producir. Pero particularmente este año, si vos nos comparás con el resto del país, estamos mejor que Córdoba, Santa Fe, que la zona núcleo, Buenos Aires, que la zona núcleo estamos mejor, nos acompañaron mejor las precipitaciones, se lograron sembrar los cultivos en tiempo y forma, pero bueno, viste, hasta que vos no metás la máquina, el trigo particularmente es difícil hacer una estimación por ahí certera, porque nos queda todavía un mes más, quizás 20 días para lo que era
a empezar a cosechar. Seguro. Con respecto al maíz, Lucho, ¿cómo viene? Porque, bueno, algunos, por lo menos acá en la zona, esperaban cayó una lluviecita en septiembre y donde paró el agua, que fue muy poquito, le mandaron sembradora nomás. Y después, bueno, se olvidó la lluvia que tenía que caer. ¿Cómo están ustedes en ese aspecto? No, bueno, los maíces en líneas generales están, te diría que buenos. Tiene que ver por ahí mucho lo que pasó ahora con el tema de una helada claro. La helada tardía que estamos hablando, que depende vos cómo venías con el manejo, si se movió el lote, si no se movió, si tenía cobertura, ese lote, si se hizo algún laboreo superficial. La helada te afectó un poco más o menos. Claro. En el caso que la helada, a esos lotes que la helada lo afectó, nada, el cultivo se recupera, porque la foto que veíamos era un cultivo todo tirado en el suelo con las hojas marrones, pero como está en menos de B6 o estado fisiológico en el momento fenológico, en el momento que cayó la helada, se recupera. Así que eso seguramente ya arranca la carrera mal, digamos, porque impacta un poco en el rendimiento, en el sentido de que el cultivo arranca desparejo, pero no, en líneas generales está bueno. El periodo crítico del maíz, lo complicado del maíz, viene en diciembre, enero, que son los momentos de mayor evapotranspiración y los momentos que el cultivo demanda más agua, porque está en plena definición de número de grano. Entonces ahí tiene que acompañarlo el agua, digamos. Seguro. ¿Qué información meteorológica, climática manejan ustedes? ¿Puede llegar a cambiar la situación? ¿Se va a mantener? ¿O manejamos todo más o menos la misma información? No, la información que manejamos nosotros es la que manejan todos, digamos. Lo que estamos viendo que esta niña va a seguir hasta febrero, donde se normaliza. Lo que nos lleva a nosotros como empresa replantearnos, o al productor en general, replantearse los esquemas productivos. Estamos en un momento donde hay que tomar, por ejemplo, decisiones en el sentido de pensar lotes que estaban a soja, pasarlo quizás a maíz, con lo que eso va a llevar a buscar maíces que tengan otra tecnología, resistente a lo que es insectos. Hoy por hoy, si pensamos al inicio de la campaña, la mayoría de girasol, maíz, se vendió todo allá en pre-campaña, perdón. Y como la zona núcleo no logró sembrar la superficie que se estimaba, hoy puede aparecer un pulso de semilla disponible como para poder hacer algo, para cambiar esos esquemas. Entonces la decisión tiene que ser rápida. Claro. Y en cuanto a soja, elegir grupos que pongan su periodo crítico más cerca de febrero, pensando en que la situación se va a normalizar. Seguro. Por lo que nos dicen los pronósticos, los periodos críticos empiezan ahí, entonces bueno, los grupos de madurez con los que vamos a trabajar van a ser pensando en colocar el periodo crítico en esa fecha puntualmente. Un tablero de ajedrez, Lucho, definitivamente, y de movimiento rápido. Y sí, la verdad que estamos en un rubro que es muy dinámico. Yo siempre digo que todos los años hacemos exactamente lo mismo, pero todos los años son totalmente diferentes. Claro. Y ese dinamismo a la vez es un entrenamiento constante donde vos tenés que estar mirando un montón de cosas. Sí. Que no es solo producir, el negocio hoy no es solo producir, hay que ver muchas aristas. Sí. Entonces, bueno, la verdad que es un rubro muy muy entretenido y dinámico. Hay que ser demasiado inteligente, ¿no?, para ver la decisión que se va a tomar, Lucho. No, yo creo que hoy tenemos muchas herramientas para tomar decisiones, desde cuerpos técnicos muy capacitados, desde información para adelante, lo que es pronóstico, herramientas de mercado para tomar posiciones en cuanto a la venta de un grano. Entonces hoy hay ni hablar de lo que es todo lo que es imágenes satelitales y predicciones que uno puede hacer de siembra y de estado de cultivo. Entonces hoy te lleva a eso, este negocio te lleva a que vos tenés que estar muy capacitado, continuamente asesorado, reuniéndote con pares que estén viendo lo mismo que vos o siempre mirando cosas nuevas para tener una mejor previsibilidad a la hora de tomar decisiones. Seguro. Nosotros trabajamos con muchas herramientas y bueno, eso nos hace ni hablar ahora a la vez de diversificar la producción en la provincia, tener distintos panoramas y distintas situaciones, donde si pasa una situación en un departamento,
no es la misma en otro. Claro. Entonces esa diversidad te da estabilidad. Y esa estabilidad es buena para este negocio. Tal cual. Lucho, te agradecemos enormemente estos minutos que nos has brindado, un panorama espectacular en lo que hace a la información, por ahí no tan espectacular en el tema de los resultados, pero bueno, esperemos que las condiciones mejoren significativamente. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Cholo, Rubén, y bueno, nada, lo que digo es, hay que esperar, hay que ver para adelante, sí estar atento y tomar rápidas decisiones. No vamos a pasar una campaña catastrófica, pero sí hay que estar preparado para lo que ya sabemos que va a venir. Así que bueno, gracias por contactarse y les mando un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo muy grande. El ingeniero agrónomo Luis Lucho, como lo conocemos nosotros, Ledri, de la empresa Berardo Agropecuaria, que nos da un panorama bastante alentador, te diría. Pero bueno, es un tablero de ajedrez. Destacó que los técnicos de la empresa dicen que difiere